Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Encender una luz para nuestros sentidos, tal como se dice literalmente en latín, accende lumen sensibus. No se trata de algo puramente espiritual, sino de encender nuestros sentidos, iluminarlos, tomar conciencia de Dios en este mundo. Si mantenemos despiertos nuestros sentidos, nuestra vida será según lo dispuesto por Dios. Recién entonces estaremos plenamente presentes en el mundo. Nuestros sentidos nos vinculan con la realidad. Al recitar esta oración, notamos cuán sordos están a veces nuestros sentidos, como hay muchas cosas que ni siquiera percibimos de aquello que nos rodea, porque estamos enredados en nuestros pensamientos y descuidamos nuestros sentidos. Cuando los sentidos son sacudidos e iluminados en la vigilia de Pentecostés, se convierten en el verdadero órgano de nuestra experiencia divina. No experimentamos a Dios con nuestra razón, sino con nuestros sentidos, en la medida en que en medio de una multitud de voces escuchamos la de Dios, y en medio de lo visible observamos lo invisible. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo es el amor que irriga nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene el anhelo último de amar y ser amado. El Espíritu Santo nos habilita para amar, pero también es el amor del Padre que fluye dentro de nuestro corazón. En el Espíritu Santo podemos sentirnos totalmente amados por Dios. El amor divino fluye a través de nuestro corazón y en nuestro cuerpo. El Espíritu traspasa nuestro cuerpo con nuevos bríos. El Espíritu Santo quiere encarnarse siempre, introducirse en nuestra carne e inundarla de fuerza divina. Únete a los hombres y a las mujeres que esperan reunidos en la habitación superior la llegada del Espíritu Santo. En esta celda, los discípulos y discípulas de Jesús se preparan para algo nuevo, que en poco tiempo conquistará el mundo. La habitación superior es al mismo tiempo el regazo de la Madre, donde ha nacido la Iglesia. Y es de este regazo de donde puedes surgir tú como nueva persona. Tal vez sientas como la fuente del Espíritu Santo comienza a bullir en ti y cómo comienza a ver el fuego de su amor dentro de ti. Amén. De este modo, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas que están en sintonía de Radio Fe Latina, de este modo nos presentamos junto a todos ustedes, frente a todos ustedes, una vez más para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, en este mes significativo de la vida del creyente. Al cabo esto de este mes significativo, todos y cada uno de los meses para la vida del creyente, del bautizado, de los hombres y mujeres de fe, tienen que ser significativos, en principio porque seguimos gozando, a pesar de los padeceres, del privilegio de la vida, del privilegio de estar vivos. Este septiembre, que tiene la consistencia de estar dedicado al mes de la Biblia, aquella palabra que es rectora de nuestras acciones, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestras conductas y de nuestros destinos, aquella palabra de vida que enfrenta y triunfa con holgura, porque Jesús con su resurrección ha vencido a la muerte, esa palabra de vida, decíamos, que triunfa sobre tanta muerte a nuestro alrededor, esa palabra que es luz, que da ese calor matinal al abrir nuestras ventanas a un nuevo día, es esa palabra
que nos ayuda a salir de tantas tinieblas que nos rodean. A la luz de la palabra, entonces, un nuevo encuentro con todos ustedes, esta cita semanal desde Radio Fe Latina, en donde más o menos vamos repitiendo siempre lo mismo, porque nos han enseñado, porque hemos aprendido, si es que hemos aprendido algo, que la radio es repetición. La idea central es poder darnos un tiempo, darnos permiso a nosotros mismos para poder parar frente a tanta locura diaria, tantas actividades, tanto ajetreo, tanto ir y venir, tantas angustias, y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, como lo es, que tiene para decirme este domingo el Señor desde su palabra, que tiene para decirme la Biblia, la palabra, para todas y cada una de las situaciones, momentos y vicisitudes de la vida que estamos pasando. Entonces, la idea es detenernos un ratito en el camino y poder meditar en forma pausada los textos para este domingo, en la ocasión, para este 12 de septiembre de este año 2021, 24º domingo durante el año, donde la liturgia nos está proponiendo al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pero respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ven detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 24º domingo durante el año, 12 de septiembre de este año tan complejo, 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, profundas, que ya afortunadamente nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto que haya llegado este momento de reencontrarnos y compartir este segmento una vez más desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, Fabián. El gusto es compartido realmente. Qué gusto experimentamos, qué alegría, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos semanalmente en torno a la mesa de la palabra, como siempre decimos. Estuviste utilizando unos términos, y hermosa la oración que leíste, Fabián, realmente, y viene muy a cuento de todo esto que vamos a ver en este Evangelio, del domingo 24 ya del calendario litúrgico. Vamos muy avanzados, vamos acercándonos al tiempo final, al tiempo de Adviento. Y en este mes de la Biblia es bueno puntualizar algunas cosas que a veces se nos pierden de vista.
se nos pierden de vista porque estamos haciendo, y eso es peligroso ya, incurriendo demasiado en literalismo, ¿cierto? Cuando abordamos la palabra del Señor, y en muchos sentidos prescindimos de la revelación que viene por parte del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, Dios en nosotros, viene a nosotros. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas tenemos que tratar de vivir, porque no hay otra manera de entender sino viviendo estas cosas, de vivir el amor. Vivir en el amor. El amor es vida. Recordaba dos frases, son muchas más por supuesto, que siempre extraemos de los evangelios, de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos. Y finalmente, antes de ascender, después de la resurrección, ¿qué nos dice el Señor? Un nuevo mandamiento les doy: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Ahora vos fíjate, uniendo estos dos versículos que aparecen separados en distintos tiempos en que el Señor los proclama, vemos esto: ¿no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos? ¿Se aman los unos a los otros como nos amó el Señor, el que puso la vida por todos? ¿Ponemos la vida por el otro? ¿Nos va la vida? ¿Entendemos que el amor es la vida? Y cuando hablamos de la cruz del amor, la vida de cruz, por la cruz a la luz, a la plenitud. Entendemos la cruz ya no de un sentido literal como se ha hecho tantas veces, se sigue haciendo realmente en el sentido del símbolo, ¿no es cierto? Bueno, una especie, como diríamos, desde el punto de vista teológico, un sacramental, ¿no es cierto? Todo el mundo católico, cristiano, lleva una crucecita al cuello, hay cruces de diversos tamaños. Sí, la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es esto. La cruz es poner la vida por el otro. La cruz es la vida. Pero la vida como el Señor la entiende y como el Señor la enseña. Poner la vida, la puso por todos. Por eso todos tienen la vida en el Señor. Y la vida de cruz hay que entenderla así. No meramente como que está crucificado en un madero, en una cruz. Era un sistema romano de muerte ese, no lo estilaban los hebreos, ¿no es cierto? Por eso el Señor muere crucificado. Pero entendamos esto, y desde el punto de vista en que lo va a enseñar el Señor, y con la radicalidad de la demanda que finalmente vamos a ver en el Evangelio, que vamos a considerar en el día de hoy, en este domingo que está para el 12 de septiembre, domingo número 24 del calendario litúrgico. Ahí tenemos el texto que vos nos leíste y vamos viendo entonces, Fabián, cómo esto se va desarrollando. El Señor, Cesarea de Filipos, sí, una ciudad que llevaba ese nombre porque, claro, el César romano imponía su nombre a todo. La zona estaba ubicada entre Haifa y Tel Aviv, actualmente al borde del Mediterráneo. Bueno, el Señor había estado, por supuesto, estuvo por todos lados, nuestro Señor. Llega a todos los rincones de la tierra, la palabra del Señor. En algún punto comienza, naturalmente, el Señor comenzó predicando y proclamando la palabra en la Galilea. Bueno, y de pronto el Señor, que va con sus íntimos, los más cercanos, los 12, digamos así, les pregunta. Ahí empieza, uno diría, la curiosidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la gente? Así, muy en general, ¿quién dice que soy yo? Y los discípulos de Jesús, ¿cuántas veces hemos visto este evangelio, Fabián? Y los discípulos de Jesús contestan. Bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, que habría de volver, ¿no es cierto? Y otros que Jeremías o algún otro de los profetas. Parece que ¿Para qué esa pregunta, Miguel? Sí. ¿Para qué esa pregunta?
¿con qué necesidad Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Para qué esa pregunta? Porque a mí me da la sensación, mientras te escuchaba, mientras proclamaba y leía el texto de este domingo, Miguel, que debe tener un para qué esa pregunta, que no es una pregunta inocente, ¿sí? No, la pregunta... Buscaba alguna respuesta aproximada, orientativa, para saber dónde estaba parado, pero digo, en definitiva, en forma sencilla, ¿para qué esa pregunta? Claro, vos decís que el Señor me pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Parece que a Jesús le interesa el juicio de la gente, y le interesa por sobre todas las cosas, porque vino precisamente para la gente. Entonces quiere saber de boca de aquellos que están más en contacto. Los discípulos de Jesús evidentemente lo seguían al maestro, pero a su vez también hacían distintas menesteres, eran pescadores, ¿no es cierto?, aunque habían dejado el oficio ya en el seguimiento, pero estaban en contacto con toda la gente del pueblo. Y tenían la costumbre de estar en contacto, como todo ser humano normal, ¿no es cierto?, de estar en contacto con el prójimo que los rodea. Y escuchan comentarios de toda índole, como podemos escuchar nosotros en la calle. Acá en Argentina estamos en un tiempo electoral en este momento, y uno sale a la calle y se encuentra que, digamos, el mayor comentario gira en torno de las elecciones del próximo domingo. Es el tema del día. Jesús era tema. Muchos se preguntarían, ¿y quién es este? ¿Cómo habla? ¿Qué dice qué? Y tenían su opinión. Por eso algunos decían, este debe ser Juan el Bautista, que tenía buen crédito entre el pueblo de Israel, realmente se lo consideraba un profeta, y no será este Juan el Bautista que resucitó. Y otros decían, y por ahí no, debe ser Elías, porque en la Escritura está registrado que va a volver a Elías. A lo mejor es Elías. Y otros decían, no, es de un profeta, seguro, debe ser profeta. Y decían, cualquiera de los profetas, ¿no es cierto? Esa era la opinión que tenía la gente. Bueno, algunos opinaban directamente que era un impostor, o que era un charlatán, o que era un tipo porque había muchos en el tiempo de Jesús que habían venido afirmando que eran el Mesías. Y pronto se vio que era falsa la afirmación. Pero en Jesús... ¿No tomando examen de algún modo Jesús al hacer esa pregunta? Porque después vamos a ver que solamente, primero arriesgaron la hipótesis de Juan Bautista, obviamente no lo era, de Elías, de alguno de los profetas. Me diera la sensación que era como un multiple choice de un examen, donde alguien pregunta, bueno, tenés esta opción, la otra opción, y todas son incorrectas. ¿Era un examen? No tanto, no es un examen, es de pronto poner de manifiesto la opinión por parte de la gente, y en función de esa opinión el grado espiritual en que se encontraban. Vos hablabas a propósito del uso correcto de los sentidos en el comentario inicial, Fabián. Y bueno, ¿cómo percibían ellos a través del modo humano que tenemos de percibir a la otra persona, al otro, a Jesús, ¿no? Bueno, lo verían desde un punto de vista, algunos con una mayor cultura o mayor conocimiento de la Escritura, otros menos, otros con una intuición diferente, de diversas maneras. Por eso en este caso hay tres opiniones que son bastante parecidas, porque en definitiva vos fíjate que comparado con la magnitud, la dimensión del Mesías en lo que hace a la vida de la que es portador y que es el mismo, y que es lo que trae para todos, se arrimaban, llegaban hasta Juan el Bautista, llegaban hasta Elías, llegaban hasta un profeta, pero no llegaban al Mesías todavía. Estaban en ese estado espiritual, por lo menos a través del comentario oral, ¿no es cierto? Y esto para Jesús ya es de pronto y en orden a la instrucción que centralmente le estaba dando a los suyos. Estaba escuchando esto de boca de sus discípulos más cercanos. Había otros discípulos que seguían a Jesús, mayor cantidad, pero ya más lejanamente, y finalmente la multitud, la gente muy, muy en general. Pero viene ahora, a raíz de esto, de las respuestas que recibe por parte de Jesús,
La segunda pregunta, ahora es la más puntual. Pero ustedes, ahora ustedes que están cerca mío, ¿quién dicen que soy yo? A ver, hay como una especie de separación, Miguel, de decir, la gente que en la pregunta responde lo que la gente entiende, algunos de los profetas, Elías, Juan el Bautista, porque eso por ahí le disparaba o les dio la posibilidad de pensar que podían ser ellos, y la respuesta correcta va a aparecer en boca de uno de los seguidores, de uno de los discípulos, va a aparecer en boca de Pedro: tú eres el Mesías, ¿sí? Hay como una especie de división de agua divisoria, ¿sí?, entre los unos y los otros, la gente en genérico, ¿sí?, y los discípulos como otro grupo consolidado que va a decir realmente con asidero sobre quién era Jesús. Bueno, vos fíjate, ustedes, puntualmente ustedes, la gente, decís bien, es un sentido muy genérico, ¿no? Y ustedes Claro. por la otra parte. Claro, por eso, sí, claro, por otra parte, porque eran los que los seguían de cerca siempre. Siempre estaban cerca del Señor. Vos fíjate que en todos los relatos que se nos hace, en todas las situaciones, cuando Jesús sube, por ejemplo, al monte para proclamar lo que llamamos el Sermón del Monte, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que están cerca de él? Los 12. Después están más alejados la multitud, y la gran multitud está lejos. Entonces, más cerca de Jesús. Este término ya te da la pauta. Más cerca en todo sentido. No está refiriéndose a una situación, digamos, postural simplemente, el Evangelio, sino a aquellos que ya estaban espiritualmente más cerca de Jesús. Ya comenzaban a ver en Jesús algo que Jesús les mostraba a todos, pero en ellos la mostración que hacía Jesús a través de sus palabras, a través de los prodigios, de los milagros, de todo lo que hacía y decía el Señor, les daba ya pautas suficientes para empezar a pensar en otra cosa. ¿Quién será este Jesús? Entonces el que se adelanta es Pedro, Simón, el hijo de Jonás. Acá muy brevemente, ¿no? Así, muy secamente dice Pedro: tú eres el Mesías. Ahí está. En Mateo, por ejemplo, este mismo relato aparece más explicitado, ¿no es cierto? Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías. Totalmente cierto. ¿Qué dice entonces Jesús? Y tú eres Pedro. Fíjate que a partir del reconocimiento de Jesús como el Mesías, aparece también el cambio del nombre. Simón pasa a ser Pedro. ¿Cuándo pasa a ser Pedro? Cuando reconoce al Mesías. Ya entra en otra dimensión ahí. Ya va a seguir no al Jesús de la muchedumbre, sino va a seguir al Mesías. Y ahí entonces, por parte del Mesías hacia Pedro y hacia el grupo que va a seguirlo con Pedro, ya hay de parte de Jesús una demanda diferente. Ya hay de parte de la enseñanza de Jesús un núcleo muy profundo de la cosa que tiene que ver con aquello para lo cual viene y cómo viene, aquel que es Dios y viene como hombre sin dejar de ser Dios. Y va a tener la radicalidad de la demanda divina en orden a lo que Dios puede y debe y finalmente hace para el bien de todos, la demanda divina hacia el hombre para que el hombre finalmente tenga lo que viene a darles aquel que viene desde el principio para recuperar la vida en todos, la vida de todos, trae la vida, pero para eso es necesario reconocerlo como aquel que viene y para qué viene justamente, porque si algo esperaba el pueblo de Israel, y en él podemos decir todos los pueblos, una vez que hemos entendido plenamente la lección, que esperaba la vida, esperaba la liberación, esperaba algo diferente. Y lo trae, y vaya si lo trae, pero también
junto con lo que trae, con lo que viene a darnos, viene a pedirnos algo también. Y esto no se lo esperaban. Esperaban otra cosa porque tenían un criterio y un concepto diferente del Dios que venía a mostrarse en ellos y delante de ellos. Creían en un Dios, como sabemos, ¿no es cierto?, todopoderoso, que venía a ser añicos a los pueblos rivales, que venían a ponerlos en un lugar soberano de poderío sobre todos los pueblos, a la manera de los superreyes de este mundo. No, venía a ser todo lo contrario, precisamente. Después va a venir, sí, la desilusión por parte del pueblo que esperaba esas cosas, y va a venir la final comprensión, real comprensión, de aquellos que lo siguen de cerca, que son los 12, y en este caso significado centralmente en la figura de Pedro, que finalmente van a darse cuenta que no hay mayor amor que poner la vida por los amigos, y que solamente poniendo la vida por el otro aparece la vida en nosotros. Y esto de entrada no lo van a poder digerir. Bien, al responder Pedro, tú eres el Mesías, ¿de algún otro modo Jesús estaba buscando su reconocimiento, que lo reconocieran de alguna manera? Jesús espera que lo conozcan. Y porque ¿No que lo reconozcan? Pero no al estilo de los sentidos meramente exteriores, Bien, no, está bien. puede Porque ser. digo, vos decís conocer, y nosotros preguntamos reconocer, ¿sí? Y por más que suenen similares, tiene otra connotación. Conocer y reconocer, ¿sí? Hay una diferencia entre con ese prefijo re, ¿sí? Claro. Vos hablas de conocer. Yo hablo de conocer, porque después no podés reconocer lo que no conoces. Primero tenés que conocer. Y conocer al Señor, fíjate vos, damos la definición cosa que los de... discípulos habían hecho, indudablemente, al compartir tanto tiempo con Él. Claro, quería apelar a la definición que da el mismo Jesús. Jesús en su oración recordada, todo lo hemos leído, Fabián, todo esto lo conocemos, simplemente estamos repasándolo y apelando un poquito a nuestra memoria, que a veces está mejor que otras veces, ¿no? Sí, ¿qué es la vida eterna? Le preguntan, Jesús dice, la vida es ¿qué? Que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que te conozcan. Bien. Conocer a Jesús es conocer la vida, finalmente poseer la vida. Y todavía no lo conocen. Jesús sabe que no lo conocen. Está, como quien dice, palpando a ver en qué nivel más o menos. Los demás lejos están más lejos. La muchedumbre lo seguía porque quería, ¿qué cosa? Y quería ver para creer en realidad. Lo buscaba a Jesús ¿para qué? Para que los curase de las enfermedades, para que, en fin, tocando el borde del manto o el manto directamente, fueran curados de diversas enfermedades. Y sabemos que esto... ¿Está mal? No está mal. ¿Está mal? No. A ver, nosotros no acudimos a Jesús cuando estamos muchas veces angustiados, tristes, a punto de tirar la toalla, a punto de abandonar, que hemos buscado mil y una solución en caminos que obviamente no correspondían y que más que solucionar traían más problemas. ¿Eso está mal? Que alguien hubiera tocado el manto de Jesús buscando tan desesperadamente como con confianza esa sanación que veía tan lejana. No está mal, Fabián, pero no alcanza todavía. Porque ahí yo veo el poder de Jesús, el poder en el amor de Jesús, y lo compruebo por la experiencia en el efecto que hace en mí cuando por fe, y fe a la manera en que puedo eventualmente tenerla, voy y creo que tocando el manto me curo. Y el Señor lo hace. Bueno, es una demostración del poder del Señor, sí. Ahora, ¿es también la demostración de una fe consumada en mí? No. Es sí, una fe, uno diría infantil, no, pero todavía no alcanza a ser la fe, que tiene que tener un desarrollo, ¿no es cierto?, para tener una consumación, y la consumación es una vida y una plenitud de vida. ¿Y plenitud de vida de qué manera? Volvemos a lo que dijimos al principio, en el amor.
En el amor, ¿qué quiere decir? En la plenitud de ser con el otro y para el otro. Por Jesús, después nosotros con el otro y para el otro. Poner la vida por los amigos. El Señor vino a poner la vida por todos. ¿Hasta dónde amamos? Hasta poner la vida. ¿Hasta dónde nos amó el Señor? Hasta poner la vida. Ahora el Señor muestra su poder. Sí, tiene un poder absoluto, porque lo tiene como Dios, lo cual nunca ha de ser. Pero aquí como hombre, fíjate vos, una cosa que es curiosa, el Señor tiene que experimentar como hombre estas cosas. Tiene que experimentar como hombre lo que sabe como Dios. Porque, Fabián, la experiencia que hacemos, y todo cristiano está invitado a eso. De pronto vos podés ser, o yo puedo ser, un teólogo de aquellos, ¿viste? De una estatura realmente colosal. Pero tengo experiencia cristiana. Sí, conozco, sí, toda la doctrina, toda la teología, conozco todos los versículos, todo lo que vos quieras. Pero lo vivo esto. Si yo, la palabra es de Dios, ¿no es cierto? Yo no soy la palabra. Soy portador de la palabra. ¿La conozco? Sí, porque la leo, la repito. Pero la vivo yo, la palabra esa. Sé por experiencia cómo es la palabra, qué verdaderamente es la palabra. Y si no tengo la experiencia, no. ¿Cómo viene el Señor? Dios, la palabra que es en el principio, viene como hombre. Y viene como hombre a ver estas cosas. Él tiene que vivir como hombre en el cuerpo de su carne. El que asume, el que adopta, el que encarna, el que toma de la carne de la Virgen. Es una experiencia, uno diría, es nuevo para el Señor, y todo es nuevo, sí. Parece muy atrevida la afirmación, pero no nos ciñamos siempre al poder absoluto de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo es, todo aquello, todo aquello. No, el Señor viene a experimentar el amor que tiene por todos, porque nos ha hecho para el amor y para amar, pero viene a amar hasta poner la vida por todos. Es lo que viene a hacer. Y lo viene a hacer como hombre, ¿eh? Poner la vida como hombre. Es un rey, pero mi reino no es de este mundo. Yo no pongo la vida de todos a mi disposición, me pongo a disposición de la vida de todos. Es otra cosa lo que viene a hacer. Viene a hacer algo que el hombre no puede hacer y ni quiere hacer. Y hacerle entender esto al hombre cuesta mucho. Y hacerle entender quiere decir que finalmente aquel que lo entiende, siguiendo el mismo itinerario de Jesús, primero lo va a conocer conforme a la letra, conforme a la palabra, pero después esa palabra tendrá que encarnarla. Y recién cuando la encarne verdaderamente, conocerá a Dios y sobre todo y fundamentalmente el amor de Dios. Porque lo va a experimentar ese amor. Porque va a poner la vida por el otro, porque van a amarse él y otro como él, los unos a los otros, como el Señor nos amó. Y ahí es el misterio de la vida y de la consumación. Y ahí está el misterio de lo que decíamos al principio, la radicalidad de la demanda de Dios. Viene a pedirnos algo que se nota sobre el final de estas palabras de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda la vida por mi causa la hallará para la vida eterna. El que quiera salvar su vida, bueno, el que quiera hacer en realidad lo que hizo Adán, ¿te das cuenta finalmente? ¿Adán qué hizo? Se le mandó no comer del árbol del conocimiento. La mentira que le dijo a Adán, no, come del árbol porque te prohíbe, pues sí, bien sabe Dios que el día que comas serás como Él, conociendo lo bueno y lo malo. Y no es así. Es precisamente la manera de no conocerlo. Quédate solamente en la letra, quédate solamente en la teología y no vas a conocer lo que tenés que conocer, porque no vas a ver la vida en vos. Y el Señor quiere, de a poco, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y tú eres el Cristo. Bienaventurado. Aquí le agrego un versículo que no está en Marcos, está en Pedro. Bienaventurado es Pedro. Eres Juan, hijo de Jonás. Y yo te digo que esto no te lo reveló hombre alguno, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una revelación que viene del Espíritu Santo, viene de Dios,
viene del amor de Dios que da testimonio con nuestro espíritu. Hay la bienaventuranza para Pedro. Y a partir de ahí aparece Pedro. Antes era Juan, hijo de Jonás. Ahora es Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré la iglesia. El cuerpo. Es otra cosa ya. Y tenemos que empezar a entender de otra manera, ¿eh? Bien, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Bueno. Nos vamos a ir a la pausa musical, pero digo, antes de la misma, mientras ahí acudiremos con la operación técnica de Silvia Patricia, digo, es una buena pregunta, me parece, Miguel, como para hacernos todos y cada uno de nosotros. Ahora, durante la pausa musical, en la semana o cuando podamos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? De alguna otra manera, Jesús nos lo puede estar preguntando a todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y en Pedro la pregunta a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tendrá una respuesta, después lo desarrollamos esto, después del hermoso cántico que tiene ahí preparado Patricia, después lo desarrollamos nosotros, Fabián, precisamente bien de qué respuesta tendríamos personalmente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí está. Muy bien, lo estoy anotando. Nos vamos a descansar un instante para que trabaje Silvia Patricia en la operación técnica. Ella también forma parte de A la Luz de la Palabra y parte más que importante. Y con Silvia Patricia viene la música Eres Jesús, Dumas y Mari en la interpretación de esta bella canción. Señor.
asistencia, trabajando en la operación técnica. Eres Jesús y esta interpretación de Dumas y Mari desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, nuestro encuentro semanal en donde buscamos hacer un alto, un parate en las actividades, en las preocupaciones cotidianas y detenernos en lo que verdaderamente es importante, poder llegar a la profundidad que podamos desde nuestras limitaciones a la palabra del Señor, esta palabra que como siempre repetimos y nunca estaremos de hacerlo, es luz frente a tanta oscuridad, esta palabra que es vida frente a tanta muerte, ¿sí? Estamos viendo, estamos analizando este 24º domingo durante el año, 12 de septiembre de este año 2021, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Y precisamente Miguel había quedado planteado como una especie de interrogante, ¿sí? Jesús preguntó, y parece ser la pregunta de este domingo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y aparecieron algunas respuestas, Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas, la respuesta acertada de Pedro, tú eres el Mesías. Y en algún momento se me ocurrió que esa pregunta primero, según lo que consigna Marcos, era para la gente, después era para Pedro, y bien nosotros podríamos sentirnos incluidos, ¿sí? Entonces la pregunta también puede ser para todos y cada uno de nosotros. Es más, me parece que no puede ser para cada uno de nosotros, sino que debe ser para cada uno de nosotros, aquellos que nos llamamos creyentes, nos llamamos cristianos, ¿sí? ¿Qué es esto de quién dice la gente que soy yo? Para mí, Miguel. Claro, vos fíjate que acabamos de escuchar, decíamos, un hermoso canto, realmente, y comenzaba cada frase de la cancionista, de la cantante, diciendo tú eres, y después todo aquello que el Señor es. Y finalmente uno diría, bueno, ¿cuál sería la conclusión final de todo lo que se dice cuando se dice tú eres? Todo muy acertado. ¿Y qué es el todo y en todos? Y tengo una respuesta, fíjate vos, que seguramente es la respuesta que procede de alguien que realmente ha comprobado, por la experiencia misma, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente por la manifestación, que en definitiva es la mostración por parte de Dios, de aquello que verdaderamente es el Señor. Y lo cual debemos aceptar y admitir, porque eso es lo que la misma experiencia, la encarnación de esta palabra que nos hace llegar el Dios que nos salva, en nosotros nos va a mostrar también quién es verdaderamente este Jesús. Recordemos el episodio de Tomás, el gemelo, uno de los 12, que no estaba cuando Jesús resucitado se apareció al grupo que por miedo estaba escondido en Jerusalén, por miedo a los judíos. Se apareció resucitado, no estaba a Tomás. Y cuando le dijeron a Tomás el Señor resucitó, descreyó Tomás. Hasta que no lo vea, dice, fíjate vos, apelando a los sentidos, al ver para creer, que está bien, es la primera apelación a la cual acudimos cuando queremos cerciorarnos de que algo que se nos está diciendo es verdadero. Ver para creer, tengo que verlo, a ver qué pasa. Bueno, y resulta que Jesús vuelve a aparecer en el momento en que esta vez sí, al 8º día, un día teológico, un número teológico, ¿no es cierto?, muy intencionado, el Señor aparece en el grupo y estando precisamente Tomás. ¿Y qué le dice Jesús? Tomás, y bueno, que haga lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer Tomás para cerciorarse de que sí, ha resucitado, que es el Señor. A ver, pon tus manos en mi costado, tus dedos en el lugar de los clavos, y fíjate que yo mismo soy. Y va y lo hace Tomás. Y acá viene la declaración de Tomás, que debe ser finalmente la nuestra. Señor mío y Dios mío. Ah, Tomás, porque has visto, has creído.
Más bienaventurado es aquel que sin haber visto creyó. Empecemos por la fe. Por la fe vas a comprobar esto que estás comprobando ahora por la experiencia sensorial. ¿Por qué? Pero por una donación particular del Señor que da el testimonio delante de los 10 que estaban ahí. Judas Iscariote no estaba, por supuesto, que estaban convencidos de lo que habían experimentado porque habían visto al Señor resucitado y habían creído. Pero acá se manifiesta de una manera que uno diría, bueno, acá el Señor parte de una base de la cual está seguro todavía no había partido Tomás. La fe de Tomás era una fe peticita, chiquita. Porque fíjate, dos cosas, Señor mío y Dios mío. Señor en el tiempo y Dios en la eternidad. Señor para la eternidad, sí, pero Señor del tiempo y de la historia. El Señor está con nosotros en el tiempo como hombre. Ahí aparece como hombre, el Señor ha resucitado. Pon tus manos en mi costado, etc. Y Dios mío, y a partir de ahí, ¿qué reconoce en el poder del Señor que en el tiempo muestra que es desde el principio y es para todos y viene por todos? ¿Qué es Dios? Acudamos a algo a lo cual hemos apelado frecuentemente en el curso de estas conversaciones en este año litúrgico Fabián, al Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo. Bien, era el Verbo. El Verbo dijo, el Verbo hizo, el Verbo vio. Dijo, hizo lo que dijo, vio que era bueno. Era. Pero estaba con Dios el Verbo. Bien. Pero ahora está con los hombres, ahora viene a nosotros, ahora es Señor en el tiempo, Señor del tiempo y de la historia. ¿Y qué comprobamos? Lo mismo que afirma ahora Tomás por la experiencia que tiene. Uno dirá desde un punto de vista sensorial, sí, pero que, como vos leías la oración del principio, necesitamos los sentidos para comprobar la realidad sensorial rodeante, ¿no es cierto? Pero también para entender, o sea, para llevar a una profundidad mayor, a una dimensión que abarca la totalidad, necesitamos también ver con los sentidos espirituales, con los sentidos interiores. Y acá, en ambos casos, plenifica la visión de Tomás la mostración que hace el Señor. Se le muestra como Señor y como Dios. ¿Cuál es la afirmación final de Tomás? Y Dios mío. ¿Y qué dice el Evangelio joánico? Y el Verbo era Dios. Ahí lo comprobamos también, Cuando somos partícipes de esa divinidad a la cual nos conduce aquel en el cual creemos, pero previamente tenemos que hacer algo, que es uno de los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto?, para finalmente arribar a la conclusión tomista y finalmente a la conclusión que el Señor quiere en todos nosotros, y solamente el que la quiere, el que la hace, ¿no es cierto? Que el Verbo que era en el principio, que estaba con Dios, está con nosotros, y con nosotros es Dios, y a eso nos lleva, a eso nos conduce. Hay que negar la muerte, porque si afirmamos una vida que heredamos del padre de la mentira, del Adán de la muerte, entonces esa vida se pierde, hay que negarla. El que afirme su vida la perderá, el que quiera salvarla a la manera en que la busca salvar el hombre, no, ahí no va. Ese camino no sirve. Hay que seguir el otro, hay que negar eso para afirmarse en la que trae el Señor, que va por el otro lado. No viene a quitar la vida de todos, viene a poner la vida por todos. Sí, Fabián. Hijo del hombre, en tercera persona, ¿se refiere a sí mismo Jesús, Miguel? Cuando habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado, condenado a muerte. Que de esto me voy a volver a detener ahora, pero el Hijo del Hombre, ¿Jesús se refiere a sí mismo en tercera persona? Hijo del hombre en un sentido genérico por la naturaleza asumida. Hijo del hombre
en el sentido, y cuando digo genérico me refiero al hombre que Dios hace. Como debe ser, ¿no? Bien, ahora, hijo del hombre. Y referido, digamos, a su condición humana, sí, por supuesto. Viene como hijo de hombre, sí señor, como hombre, igual que nosotros. Viene en el tiempo, naturaleza humana, come y bebe, ve con los sentidos oculares, oye con los oídos, todo lo que hace el hombre lo hace Jesús como hombre. Pero hay que manifestar en ese hombre que es Jesús y lo hace él como hijo del hombre, que también es hijo de Dios. Y cuando manifiesta que es hijo de Dios, tiene que poner su vida por todos. Bien, ese hijo del hombre debía sufrir mucho, ser rechazado, condenado a muerte por ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ¿sí? Hay como dos preguntas. A la pelotita, diríamos, debía sufrir mucho, ser rechazado y condenado a muerte. Todo lo que indudablemente desde el vamos, nosotros como hombres, como mujeres, rechazamos, ¿sí? Digo, si alguien dice que tenés que sufrir, uno quiere salir corriendo, ¿sí? Que te rechacen en vez de aceptarte y a nadie le gusta. Y esto de que te condenen a muerte, menos todavía, ¿sí? A la pelotita, ¿por qué semejante panorama, Miguel? Rechazado, condenado a muerte y sufrir mucho. Una triple convicción, una triple acción, que cuanto más lejos estamos los comunes, los seres humanos, cuanto más lejos está de nuestra existencia, mejor. Y Jesús las nombra naturalmente. ¿Qué es esto, Miguel? Y cuanto más lejos estamos de la muerte, más vida en nosotros. Y la muerte está en nosotros, y la vida está en Dios. Y entonces tenemos que tomar, esto es muy sabido, el camino opuesto. Hay un camino que lleva a la muerte, el que estamos transitando, en el tiempo, mientras somos y estamos en el tiempo. Y hay otro que no conocemos, que el Señor nos muestra, que el Señor enseña, tenemos que seguirlo porque Él nos guía, no lo conocemos, que es el camino que lleva a la vida. Y ese camino ofrece unas dificultades que acá les está enumerando el Señor. Decimos la demanda de Dios, sí, bueno, sí, poner la vida, sí, hay que poner la vida. Parece que el Hijo del Hombre va a hacer todo esto que dice justamente Jesús. Va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser perseguido, va a ser muerto, sí, pero va a resucitar al tercer día. Sí, esto ya se escapa, ¿viste? Al libreto de aquellos que desde el punto de vista de la profesional religión piensan que este que viene es uno que viene con toda la autoridad, viene conforme a la expectativa que tenía el pueblo de Israel a mandar y bueno, a prácticamente destruir todos los reinos que se oponen al gobierno universal de Israel. Todo lo contrario es esto. A eso que piensa el pueblo de Israel hay que morir. Hay que vivir a esto nuevo que va a ser este que viene, que tiene que padecer, tiene que ser crucificado, tiene que ser muerto y tiene que resucitar. Entonces Pedro aquí empieza el Simón otra vez. Porque el Pedro no es por mérito personal, sino por la revelación del amor de Dios, que reconoce al Mesías de Dios. Tú eres el Mesías. Ese es el Pedro que habla reveladamente, porque se lo reveló el Padre. Ahora vamos al Pedro que habla, al Juan, hijo de Jonás, que habla conforme a las expectativas humanas. Lo quiere mucho a Jesús, sí, realmente. El humano cariño que podemos tener, llamarle amor si querés, por las personas más amistosas con nosotros, esas personas más cercanas, todos tenemos. Un grupo de amigos, parientes, los padres, los hijos, en fin, todos esos seres que son nuestra circunstancia en el amor, sí. Que le pase algo de esto a ellos, a nosotros no nos cabe en la cabeza. Y diríamos lo mismo que Pedro, que respecto de Jesús tenía el mayor sentimiento humano en orden al amor, al cariño, al afecto. Maestro, jamás ocurra eso. ¿Cómo te va a pasar eso? ¿A vos te va a pasar eso? ¿Cómo? Y la respuesta de Jesús es realmente, bueno, lo descoloca a Pedro.
hasta, hasta literalmente hablando. Fíjate vos, ¿qué le dice Jesús? Ponte detrás mío, Satanás. Es fuerte eso, ¿eh? Claro, tu palabra de resto, tus palabras no son de Dios. Sí. De Dios. Acá cerca de la despedida, Miguel, me gustaría detener y considerar una atinada reflexión al respecto, orientativa al menos. Muchas veces, permanentemente, caemos en la tentación de aún con una recta y sana intención decir palabras para con nosotros mismos o para con terceros que están muy bien direccionadas y muy bien intencionadas, pero que no son de Dios, son pensamientos humanos, ¿sí? ¿Es posible esto de que le dice Jesús a Pedro, llevarlo de la hondura a nuestra vida? Tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres, es decir, tener pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos pensar como Dios piensa, Miguel? Y pues ese es el punto, Fabián. Podemos, lo hacemos todos los días. A ver, vamos a poner, no a individualizar a nadie, ¿no es cierto? Vamos a poner en un enfoque muy genérico este tema. Sí, ¿cuántas personas cuando salen de un hecho religioso, cuando salen hasta de un retiro espiritual, hasta de una consideración, digamos, bíblica inclusive, después conversando de cosas que uno diría, bueno, ¿qué cosa, ¿Sí? Las cosas comunes, locales, las que nos pasan todos los días, y ahí aparecen a granel juicios que son de muy humana naturaleza, juicios que son muy del hombre, muy de Simón, hijo de Jonás. Y uno dice, pero ¿en qué quedamos? A ver, ¿reconoce al Mesías? ¿Sigue al Mesías? ¿Viaja, camina? ¿Es fiel? ¿Es permanente su tránsito por el camino que conduce a la vida, el opuesto al camino que desarrollamos hasta que nosotros viene, lo conocemos, lo reconocemos, lo seguimos, queremos llegar, ser dignos de estar en su presencia en el momento del lugar al cual llega y es el lugar que tiene destinado para todos aquellos que lo siguen, verdaderamente, a través de una experiencia que pareciera una locura a nivel del criterio humano, pero que es verdaderamente sabiduría de arriba, amor de Dios. Y vamos a ver que en nosotros, Fabián, se mezclan con frecuencia, por ahí las declaraciones sí, las declaraciones muy, muy elevadas, ¿no es cierto?, a partir de todo aquello que afirmamos, conocer y creer en Dios. Pero esto se mezcla también, y no solamente con palabras, que son en definitiva nada más que la definición de experiencias concretas que solemos tener, ¿no? Cosas que hacemos. El jamás ocurra eso está también en nuestra boca, está en nuestro corazón cuando nos vemos de pronto enfrentados a una realidad que pone en peligro lo que llamamos la vida, en el sentido en que Jesús la está desacreditando, en el sentido de que el que quiera salvar su vida la perderá. Porque salvar la vida de parte de nosotros es preservar siempre y poner en primerísimo lugar el ego en el cual nos identificamos. Confesémoslo o no, pero surge de la naturaleza humana caída. Pero si verdaderamente hay una entrega absoluta, total, una entrega en la cual podemos llegar a afirmar finalmente, Señor mío y Dios mío, entonces recién ahí, no solamente que no decimos las palabras de Simón hijo de Juan, jamás ocurra eso, sino que seguimos al Señor y somos partícipes con Él de la misma suerte que el Señor dice que va a correr por seguir proclamando, afirmando, viviendo en el mundo aquello que viene a hacer y que es lo que dice como Mesías y hace como tal, porque verdaderamente viene a poner la vida por todos y no
a conservar la vida de todos en el estado en que no es vida y en el que estamos todos si Él no está en nosotros. No sé si es claro, Fabián. Es clarísimo, como siempre, tan claro y tan gustoso escucharte y compartir este segmento que hasta acá ha llegado en el día de hoy, Miguel. De la misma manera que empezamos, vamos a terminar. Ha sido un gozo, ha sido una alegría, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, indispensable realmente, sin su presencia silenciosa pero tan activa en la operación técnica, nada de este espacio hubiera sido posible. Que el Señor la bendiga, que el Señor te bendiga, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas oyentes, que tengan la más hermosa de la semana. Y Dios mediante, si ustedes nos vuelven a dar su tiempo y nos vuelven a sintonizar y el Señor así lo desea y lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina para seguir compartiendo un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, un gusto una vez más, cuídate, buena semana y hasta cada encuentro. Buena semana para vos y tu gente y toda la audiencia, Fabián, y sin duda si Dios lo quiere, y Dios siempre quiere la vida, quiere lo mejor, quiere la vida en nosotros, y somos mejores si la vida está en nosotros, vale decir si estamos en Dios. Así que será entonces hasta el domingo, siempre Dios mediante. Un abrazo, Fabián, a vos y a toda tu gente. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.